vamos a ver hoy día lo que es patología del cristalino. Entonces, el cristalino pues es una lente viva, totalmente transparente, es avascular, tiene un aparato suspensorio original que lo mantiene en su posición y le da características de lo que viene a ser pues acomodación, de tal forma que podamos ver siempre las cosas claras. El cristalino está en crecimiento continuo. ¿Esto por qué? Porque se va incorporando en su estructura una serie de fibras de cristalino que van envolviendo a las anteriores en forma concéntrica, ¿ya? Tiene una nutrición extravascular y no se originan neoplasias en esta estructura del cristalino. Va a cumplir dos funciones, una función óptica y una función protectora. La función óptica principalmente a través de ¿qué? De lo que va a ser el fenómeno de acomodación. Cuando nosotros vemos borroso, se desencadena el fenómeno de acomodación de tal forma que nosotros vamos a percibir más claro los objetos que están distantes y sobre todo los objetos cercanos. ¿Gracias a qué? A este poder de acomodación que tiene el cristalino. Y una función protectora, sobre todo para la retina, de todo lo que son los fototraumatismos que vienen de la radiación ultravioleta. Tanto la córnea como el cristalino tienen la capacidad de absorber esta radiación ultravioleta de tal forma que no lleguen a la retina, donde podrían causar degeneración macular. El cristalino va a estar creciendo a lo largo de toda la vida, ¿no? Esto sería el crecimiento de un niño, este es el crecimiento o el cristalino de una persona adulta. Entonces tenemos pues un crecimiento que es continuo, que va a hacer de que el cristalino sea mucho más grande en la edad adulta. ¿Y esto por qué se va a dar? Porque en condiciones normales el cristalino no es un tejido epidérmico especial. En condiciones normales el epitelio de una epidermis o membrana mucosa se reproduce y esto se descama y se apoya sobre una membrana basal. Entonces desde la membrana basal el epitelio va descamando, se va creciendo en forma continua. Eso es lo que pasa en condiciones normales. Pero en el cristalino esto está hacia abajo, la membrana basal está hacia arriba y el epitelio debajo. Entonces, pues, esto hace de que el cristalino crece constantemente porque el epitelio no se elimina, sino que se transforma en fibras y se desplaza hacia adentro, que va produciendo una compactación constante, ¿ya? De tal forma que en el cristalino no se pierden las fibras, sino que al contrario, es que se van incorporando hacia la parte central y las que van creciendo van envolviendo a las anteriores. Es por eso que se da el crecimiento del cristalino. Entonces, el crecimiento del cristalino, la célula epitelial se localiza en la parte más periférica, lo que se llama el ecuador, y esta se va a transformar en una fibra transparente que es muy adherida a sus vecinas y crece envolviendo como las capas de una cebolla, ¿ya? De dirección desde el ecuador hacia los polos. Entonces, estas fibras cristalinianas se van compactando, van creciendo alrededor de las anteriores, de tal forma que da la composición como si fuese una cebolla, ¿ya? Son capas concéntricas como una cebolla que van a estar formando este cristalino que está en continuo crecimiento. Entonces, el crecimiento del cristalino va a producir una estratificación, de tal forma que el cristalino vamos a tener una cápsula, tanto anterior como posterior, corteza anterior, corteza posterior, el núcleo del adulto, el núcleo fetal y el núcleo embrionario, ¿ya? Entonces, esta es la estratificación del cristalino. Las fibras cristalinianas, ¿no?, que son fibras elásticas, fibras transparentes, van a ser formadas pues, por las células epiteliales. Y estas fibras cristalinianas son carentes de
organelas. Y están organizados de tal forma que dejan pasar la luz sin ningún tipo de interrupción. Entonces, la célula epitelial va a perder sus organelos y se elonga en dirección ecuador a los polos, de tal forma que da lugar a una fibra hexagonal firmemente adherida a sus vecinas, con una estructura muy elástica que no interfiere con la luz. Su composición está formada en su gran mayoría por proteínas solubles, tanto alfa, beta y gamma, y por proteínas insolubles que son los citoesqueletos. Estas proteínas solubles son los que van a verse alteradas cuando se va a presentar lo que es la catarata. ¿Ya? Estas estructuras van a perder su transparencia poco a poco. El cristalino es una estructura totalmente avascular y va a ser nutrida ¿por qué? Por el humor acuoso que va a bañar a todo el cristalino, tanto en la parte anterior como posterior. Pero hay glucosa que llega al cristalino y estas van a merced a lo que es la enzima exoquinasa, van a convertir la glucosa en glucosa 6-fosfato, usando una glucólisis anaeróbica. ¿Ya? En el cristalino se produce energía a través de la glucólisis anaerobia, que es en su inmensa mayoría la forma como se produce esta energía. También existe una glucólisis aerobia, pero esta es mucho menor, por lo menos en el cristalino. Entonces el cristalino va a estar, ¿no?, bañada, ¿por qué? Por el humor acuoso, de donde va a adquirir todos sus nutrientes. ¿Ya? Entonces este humor acuoso va a estar en la parte anterior del cristalino como en la parte posterior del cristalino. Pero todo el metabolismo se da más en la parte anterior del cristalino. Entonces, el cristalino, que es un lente que está en su posición detrás de lo que es el iris, va a estar en esa posición gracias al sistema suspensorio solar. Existen una serie de fibras celulares que se van a originar en los valles interciliares y se insertan en el ecuador del cristalino. Los valles interciliares al ecuador del cristalino. Esto va a dar soporte al cristalino para que esté en su sitio, y también esta zónula va a permitir de que el cristalino cambie su forma a través de la acomodación. Entonces tenemos fibras celulares que van a estar en el ecuador del cristalino, y esto va a formar parte del sistema pues elástico general. La acomodación es otra función que va a tener el cristalino, y esta acomodación se va a dar, ¿por qué? Porque va a haber lo que es una alteración en la curvatura de la córnea, de tal forma que a través de esta alteración en la curvatura de la córnea nosotros vamos a enfocar las cosas mucho más claras, tanto para la visión lejana como para la visión cercana. ¿Y esto por qué? Porque el cristalino todavía es una estructura elástica, pero esta elasticidad se va perdiendo con el tiempo. Hacia los 40 años el cristalino ya pierde la capacidad de lo que es alterar, sobre todo la posición antero-posterior del cristalino, de tal forma que ya no va a haber esa alteración en el radio de curvatura, y por lo tanto se va perdiendo progresivamente esta acomodación. ¿Ya? Para que se produzca la acomodación tiene que haber una visión a nivel macular borrosa. Esto va a generar fibras aferentes que van a ir hasta la corteza occipital, donde desde ahí se envía un mensaje hacia el iris principalmente. ¿Para qué? Para que exista el fenómeno de acomodación, para que pueda haber una alteración en la curvatura del cristalino que permita enfocar las cosas y veamos más claro
tanto para lejos como para cerca. Entonces, pues, durante la acomodación disminuye el radio de curvatura del cristalino. Tenemos una visión lejana, una visión cercana. Todo esto a expensas de ¿qué? De una alteración en la curvatura del cristalino. ¿Ya? ¿Dónde es más importante? En la visión cercana. ¿Ya? Pero también es útil para acomodar, para ver mejor en la visión lejana y en la visión cercana. Con la lámpara de hendidura que se está viendo el cristalino a diferentes edades. Habíamos dicho que el cristalino va aumentando de grosor a lo largo de todo el año, de los años. Va creciendo. Y que con el tiempo va perdiéndose la elasticidad del cristalino, se va perdiendo la acomodación. Esto se da ¿por qué? Porque va a existir lo que es pues una contracción muscular que va a estar produciendo una relajación y contracción de la zónula que va a hacer de que varíe la curvatura del cristalino. ¿Ya? Entonces, la presbicia, que es ya la capacidad que se pierde del cristalino en este proceso de acomodación, sobreviene hacia los 40 años. Ya lo que es la contracción y relajación del músculo ciliar no afecta ya a la zónula, y esto se traduce en una dificultad para ver de lejos y sobre todo para ver de cerca. Y en este caso los pacientes comienzan a alejar las cosas para tratar de ver mejor de cerca. Entonces el cristalino podría decirse que la presbicia es hasta un proceso fisiológico normal que aparece a los 40 años. Cuando tenemos un cristalino con alguna patología que se sospecha, se va a hacer el examen con la lámpara de hendidura. ¿Para qué sirve la lámpara de hendidura? Para hacer corte de las estructuras transparentes que están en el polo anterior. Vale decir el cristalino, la cámara anterior, cámara posterior, la córnea. ¿Ya? Siempre se recomienda que el examen del cristalino debe de hacerse bajo dilatación. ¿Por qué? Porque va a haber algunas patologías que es necesario o que pueden detectarse solo cuando está el paciente dilatado. ¿Ya? Entonces, esto es la forma como se vería el cristalino cuando se ilumina con una linterna, como una fuente de luz. ¿Ya? La lámpara de hendidura que hace corte de las estructuras transparentes. Entonces, esta es la visión con una luz cualquiera, y la visión que se tiene con la lámpara de hendidura sería la que se muestra, ¿no? Tenemos que está cortando lo que es la córnea, que es una estructura transparente, y este es el cristalino, donde vemos líneas entre las cuales está el cristalino. El cristalino también es un proceso que va perdiendo esa transparencia cuando aparece catarata, pero en tanto se corta la estructura y se pueden ver las diferentes partes. ¿Ya? Cuando ya hay catarata, ¿qué es lo que pasa? Que la catarata toma una coloración amarillenta, anaranjada. ¿Por qué? Porque ya está reflejando la luz, porque ya no puede ser cortada por lo que es la lámpara de hendidura. Muy bien, va a haber una serie de alteraciones en el cristalino, donde la más frecuente viene a ser la catarata. Pero hay alteraciones desde lo que es la posición del cristalino en su sitio adecuado. Estas alteraciones de posición en el cristalino se van a dar porque va a existir en la zónula, que es la estructura que lo mantiene en su sitio, va a haber pues una alteración, porque esta zónula está afectada, lo cual va a permitir un desplazamiento parcial o total de lo que viene a ser el cristalino. Puede ser de causa congénita, de causa adquirida. De causa congénita
cuando existe una debilidad elástica en la zona, lo que se llaman las ectopías, y esto tiende a ser bilateral y de causa adquirida por cualquier tipo de traumatismo. Y esto va a producir una luxación, o sea, que el cristalino no está en su sitio, o una subluxación donde el cristalino está en su sitio pero ligeramente desplazado. Muy bien, entonces, en las alteraciones del cristalino, esta alteración puede ser una subluxación, cuando está, digamos, en el sitio donde debe estar, ¿no? Pero un tanto desplazada, lo que sería 1. Cuando está en el número 2, el cristalino en la cámara anterior, eso es una luxación. Y lo que es en la parte del vitrio, el número 3, eso también corresponde a una luxación. Entonces, por causa traumática puede ser pues por ruptura, por contusión de lo que viene a ser la zona. En quienes es más fácil de que esto se produce, pues cuando se produce sobre todo en ancianos, donde algún traumatismo pequeño puede producir alteraciones en la zona. De la misma forma, quienes, los pacientes que tienen miopía patológica, miopía muy alta, los pacientes que tengan cataratas, también pueden tener alteraciones en lo que es pues una ruptura de la zona. Cuando existe algún grado de lo que significa alteración en la zónula, va a haber pues alteraciones a nivel del cristalino. ¿Qué es lo que va a haber? El paciente puede visualizar visión doble, sobre todo monocular, o puede presentar una visión borrosa, ¿ya? Recuerden que el cristalino es el segundo, o sea, como desde el punto de vista dióptrico, es el segundo en cuanto a poder del lente en sí. La córnea tiene hasta 40 dioptrías de poder y el cristalino tiene 20. Si el cristalino no está en su sitio, si el cristalino está luxado totalmente, la agudeza visual disminuye bastante. De pronto hablamos en estas circunstancias de una agudeza, de una agudeza visual de cuentadedos a 2-3 metros como visión, ¿ya? Dentro de las complicaciones que podrá haber pues glaucoma agudo cuando el cristalino está luxado a cámara anterior, y si está luxado a lo que es el vitrio, puede haber grados de vitreitis, reacción inflamatoria en el vitrio. ¿Qué estamos observando ahí? Subluxación. ¿De qué hora a qué hora está lo subluxado? ¿De qué hora a qué hora? De 11 a 7. 11 a 7. De 11 a 7. Una subluxación de 11 a 7. ¿Cuál será la visión del paciente? ¿Qué referiría el paciente? ¿Borrosa? ¿Visión borrosa? ¿Por qué? Porque está... El eje visual del cristalino está en la parte central. Por ahí entra la luz y se enfoca en la retina, ¿ya? Entonces, ahí el sitio del cristalino es casi normal. Hay una subluxación, sí, pero es casi normal. Por lo tanto, la visión no se podría ver alterada, ¿ya? ¿Qué están viendo ahí? ¿Qué es? También hay una subluxación, solo que es una subluxación ya un poquito mayor, ¿ya?
porque acá tenemos lo que es el cristalino. ¿Ya? Y por acá debe ingresar la luz, por el centro. Entonces, este paciente, ¿qué referirá como molestia? En el anterior decíamos que la visión probablemente no estaba alterada, pero en este paciente, ¿qué podría presentar? ¿Visión qué? Podría ser borrosa o por lo menos visión doble, porque de pronto por ahí entra la luz, después entra por un costado que ya hace que el paciente vea doble, ¿ya? Entonces, cuando el cristalino está adherido a la zónula, entonces pues el cristalino no se mueve. Pero por ejemplo acá, el cristalino, la parte de sostén ha estado alterada, ¿no? Está alterada. Entonces, en esas circunstancias, el cristalino, al no estar con buen soporte, el cristalino se mueve con los movimientos oculares. Y este movimiento, ¿cómo se conoce? Como facodonesis. El iris, también cuando el cristalino está detrás del iris, pues esto le sirve de soporte, y en condiciones normales el iris no se mueve. Pero cuando no está en su sitio el cristalino, como en la figura, el iris también se mueve. ¿Y cómo se llama esto? Iridodonesis. ¿Ya? ¿Qué está pasando ahí? Luxación anterior. ¿Mm? Luxación anterior. Claro, luxación en cámara anterior, ¿ya? Entonces el cristalino está en la cámara anterior, esto va a producir una reacción inflamatoria local y va a haber alteración en lo que es la salida del humor acuoso, que se realiza por la periferia a nivel del casi, en la periferia pues de la cámara anterior. Entonces esto produce un aumento de la presión intraocular. ¿Cuál tendrá que ser el tratamiento en este caso? Una ventana para bajar la presión. ¿Cuál? Una ventana. Sí, pero eso produciría parte del alivio nada más. ¿Cuál sería el tratamiento definitivo? ¿Cómo hacer el cristalino? Habría que sacar ese cristalino de ahí, ¿ya? De la cámara anterior, porque ya ese cristalino no está cumpliendo su función, que debe ser una posición detrás del iris. Entonces, también existen alteraciones en la posición del cristalino de causa congénita. Habíamos dicho que son las ectopías y que estas tienden a ser bilaterales, ¿no? También son hereditarias y existe una debilidad celular que llega a romperse y además en estas ectopias van acompañadas de lo que se llama una esferofaquia. Hay una alteración en lo que es la forma del cristalino, que es más esférica. ¿En qué patologías se presentan? En lo que es el síndrome de Marfan, el síndrome de Weilmarchesano, también la homocistinosis. Entonces, en estos pacientes vamos a tener una esferofaquia, como estamos viendo, una lente mucho más redonda, ¿no? Un cristalino esférico. ¿Qué se ve ahí? Luxación posterior. Ya. ¿Cuál será la papila? ¿No habrá alguien que se acerque ahí y muestre la papila?
¿Cuál sería la papila? A ver, usted, dibújalo, ahí. ¿Cuál? ¿Qué es la papila? A ver, otro. ¿Cuál sería la papila? ¿Sí? La papila estaría acá en el centro, ¿ya? Están los vasos sanguíneos. ¿Y qué es esto? ¿Sí? ¿Cuál? El cristalino. ¿Cuánto de visión tendrá el paciente? Casi nada. Borroso. Más o menos cuánto. 10%, ¿será? De repente cuentadeos a 2, 3 metros, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí que hay luxación a cámara anterior. ¿Ya? Cristalino es más esférico, hay miopía, más diplopía. También en el síndrome de Marfan, cristalino más esférico. ¿Qué se ve en las figuras? Diferentes tipos de subluxación, ¿ya? Bien por lo que está muy caído hacia abajo, hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, etc. Pero en todas ellas hay subluxación, ¿ya? Entonces, los pacientes que tienen síndrome de Marfan van a ser pues, pacientes que tienen esferofaquia, pacientes que tienen una miopía elevada y pacientes que van a presentar extremidades longilíneas, ¿ya? Por ejemplo, ahí tenemos lo que se llama la aracnodactilia en un paciente con síndrome de Marfan. En el otro síndrome, el síndrome de Weill-Marchesani, también va a existir luxación de pronto del cristalino, puede haber braquidactilia, extremidades cortas. Todo lo contrario a lo que aparece en el síndrome de Marfan. Ahí tenemos el síndrome de Weill-Marchesani, donde tenemos pues extremidades cortas. ¿Qué le llama la atención en la imagen? Cristalino. Es un cámara anterior. ¿Qué hay? Bueno, una subluxación y tenemos la zónula, parte de la zónula que todavía está soportando al cristalino, pero la zónula de acá ya se rompió, por eso el cristalino cae. También subluxación del cristalino. Muy bien. La patología más frecuente que vemos en cristalino viene a ser la catarata. Y cuando hablamos de catarata hablamos de una opacificación del cristalino, ¿ya? Cualquier opacidad del cristalino es catarata. No necesariamente relacionamos catarata con la necesidad de una operación, sino que cualquier opacidad que se encuentre en el cristalino, eso ya es catarata, ¿ya? Y estas cataratas pueden presentarse o clasificarse por la edad de aparición. Si se trata de una catarata en el niño, hablamos de catarata congénita,
Y en el adulto las cataratas adquiridas, siendo la más frecuente la catarata senil. Por su localización dentro del cristalino pueden ser nucleares, corticales o capsulares. Veamos lo que vienen a ser las cataratas congénitas. Entonces, las cataratas congénitas generalmente ya aparecen al nacimiento o poco después de ella y tienden a ser bilaterales. ¿Por qué se presentan? Porque va a haber una anoxa durante el proceso de formación del cristalino. ¿Cuándo se da esto? Antes de los 3 meses de edad. La mayoría de las cataratas congénitas son estacionarias. ¿Qué implica esto? De que aparece una catarata y queda así de por vida, que no progresa. ¿Ya? Esa es la mayoría de las cataratas. Pero, si están localizados en una posición central, etc., puede producir lo que es una alteración en la visión, produciendo lo que es ambliopía. Entonces, en condiciones normales, el cristalino, ¿qué es lo que va a hacer? Enfocar la luz que viene del infinito sobre la retina. Pero cuando hay una catarata congénita, ¿qué pasa? La luz no pasa por la catarata, no estimula la retina. Y en estas circunstancias, ¿qué se presenta? Lo que se llama el ojo perezoso o ambliopía. La ambliopía es cuando el ojo no desarrolla desde el punto funcional lo que es la visión que debe de tener. Para que un ojo desarrolle una buena visión, necesita un buen estímulo visual en la retina. Cuando se pierde esto, entonces sobreviene el ojo perezoso o la ambliopía. Entonces, ¿cuáles son las causas de una catarata congénita? En primer lugar, los procesos infecciosos intrauterinos. Rubiola, toxoplasmosis. ¿Que puede haber otras causas? También. Pero la más frecuente es esa, la rubiola, que es una patología que puede y debe de ser prevenida, sobre todo en las mujeres que quieran tener hijos. ¿Ya? Entonces, ya cuando ustedes decidan tener familia, tienen que prever la posibilidad de que la rubiola no se presente en ustedes. ¿Cómo se presenta lo que es la catarata? A través de lo que viene a ser la leucocoria. ¿Qué implica la leucocoria? Una opacidad a nivel del iris. Entonces, una opacidad a nivel del iris, que es lo que va a sospecharse, la presencia de una catarata congénita o la presencia de un retinoblastoma. En condiciones normales, cuando se ve con el oftalmoscopio directo, se ve un reflejo rojo en ambos ojos. O se ve una pupila negra que indica que no hay catarata y una alteración del color a nivel de la pupila, por ejemplo en este caso gris, es una leucocoria y iría relacionado con lo que es catarata. La catarata congénita puede ser de diferente tipo, puede ser polares, ¿no? Corticales, perinuclear, nuclear. ¿Ya? Recuerden que la mayoría de las cataratas congénitas son estacionarias, que no progresan. Entonces, las cataratas más frecuentes son las cataratas polares, después tenemos las cataratas sonulares o perinucleares, catarata rubiólica, etc. De todas estas cataratas, cuando hay una catarata por rubiola, esta puede ser total y esta sí
tiende a ser progresiva y tiene una localización más central, ¿no? Vean una catarata congénita nuclear, localizada en lo que es el eje visual. Una catarata perinuclear, ¿no? Cataratas coronarias que también se presentan en los niños, donde la catarata es más manifiesta solamente en la periferia, pero deja pasar toda la luz en la parte central. Generalmente todas las cataratas en su momento son de indicación quirúrgica. No es que de pronto con un tratamiento médico pueda revertir la catarata, ¿ya? Pero sí tengamos en cuenta que cuando se está frente a un paciente que tenga galactosemia, esa catarata, cuando se controla la enfermedad de fondo, puede revertir, ¿ya? Es una de las pocas cataratas donde, tratando la enfermedad de fondo, se revierte la catarata, ¿ya? En lo que es la galactosemia. La rubiola viene a ser la causa más frecuente de catarata congénita, ¿no? ¿Y por qué? Porque se produce pues infección antes de la 9ª semana de gestación. Algo que hay que considerar es que cuando la causa de la catarata congénita es por rubiola, hasta en 1/3 de los casos puede haber microftalmia, un ojo pequeño. Y en la mitad de los casos, la catarata tiende a ser bilateral. Entonces, la catarata por rubiola va a impedir que el niño tenga una buena visión desde el nacimiento por la localización de la catarata, por la densidad de la catarata que está en lo que es el eje visual. Por lo tanto, tiene que operarse. ¿Para qué? Para evitar lo que es la ambliopía. Examinar al paciente en condiciones de midriasis, ¿no? Para que en adultos de pronto podamos también descartar la probabilidad de que pueda haber alteraciones en la posición del cristalino. La catarata rubiólica, que tiende a ser total, que tiende a ser progresiva, ¿ya? Entonces, cuando estamos frente a un paciente portador de catarata congénita, el tratamiento es quirúrgico y el tiempo para operar es a los 3 meses de edad, ¿ya? A los 3 meses de edad. ¿Por qué? Porque si se espera más tiempo, puede aparecer una serie de cambios neurosensoriales, dentro de los cuales tenemos el nistagmus. Y cuando aparece el nistagmus, ¿qué es lo que pasa? De que ya el paciente tiene una visión subnormal, aun cuando de pronto todo lo que se haya hecho después haya sido lo correcto. La operación se da o se hace a los 3 meses de edad, generalmente sin lente intraocular y además acompañada de lo que se llama una vitrectomía anterior. ¿Por qué se hace una vitrectomía anterior? Porque en la catarata congénita, cuando se opera, hay demasiada reacción inflamatoria. Si no se hace la vitrectomía anterior, muchas veces queda por la reacción inflamatoria como una catarata secundaria. Pero no solamente es el hecho de operar al niño de la catarata congénita, sino que además el niño tiene que tener una rehabilitación óptica adecuada. ¿Para qué? Para seguir proveyendo de estímulos suficientes en la retina, que es una buena iluminación, ¿ya? Entonces, en la catarata congénita tiene que haber lo que es la operación con vitrectomía anterior y una rehabilitación óptica.
paisaje es que ocurre, ¿no? Y la torre de ¿Quién fue desgraciado? ¿Quién fue? ¿Quién me robó? Bueno, no, Estaba cocinando por aquí. Pero vete nice. Nadie me graba a mí. Todo me tomo. Sí, ven. ¿Tienes para mí? sí, sí. Pues, ya, cómprate. Qué rico. Sí, sí. ¿Sigue? ¿En la misma? Ya, Ahorita, pero. Sí, Uy, qué malo. Este como el lado, pues así. Muy bien. ¿Te has enterado? Bueno, todos los médicos somos para documentos, etcétera, malos. Entonces piden su currículum vitae, que firmen incompatibilidad de campo clínico, etcétera, y no quieren hacerlo. Entonces, le dicen, si no, se les restringe el contrato. Qué bien, voy a decir a los alumnos que no hay clases del lunes. No nos conviene, es bien difícil conseguir un docente. Hay que estar tolerando que sea así. Bien, las cataratas adquiridas en el adulto. Puede ser de origen traumático, no traumático por la presencia de algunas enfermedades intraoculares, o catarata senil, que es la más frecuente. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de catarata traumática, puede ser porque exista lo que es traumatismos penetrantes que puedan entrar en contacto con el cristalino, y esto hace que se evolucione hacia una catarata. Dentro de las cataratas adquiridas del adulto tenemos la catarata traumática, que puede ser por lesión penetrante directa, ¿no? Por contusión. Tenemos el anillo de Bossus, que se puede presentar en un traumatismo cerrado, donde lo que es el iris, que está en cercanía con el cristalino, puede provocarse una reacción inflamatoria y presentarse ahí lo que se llama el anillo de Bossus. La catarata traumática puede presentarse secundario a shock eléctrico, a radiaciones ionizantes, cuando de pronto hay un tumor intraocular y se recibe esta radiación, y puede conducir a lo que es pues la catarata traumática. ¿Qué están viendo ahí? Un anzuelo que se incrustó y produjo una catarata traumática. ¿Qué hay que hacer? Suturar la córnea, sacar el cristalino o en primera o en segunda intención, etc. Bueno, también puede presentarse en la catarata en un paciente diabético. ¿Ya? La catarata en el paciente diabético aparece a una edad mucho más temprana, y también pues, la decisión quirúrgica se realice a una decisión más temprana. La catarata, una característica de lo que viene a ser la reacción del cristalino en un paciente diabético es el hecho que tiene mucha fluctuación en la visión. ¿Por qué? Porque la fluctuación en la visión se va dando por la cantidad de glicemia que tiene el paciente. Los niveles de glicemia nos dirán qué tanta visión tiene el paciente. Es por eso que de pronto un paciente tiene una glicemia de 100, 110 que está controlada, pero cuando tiene 160, 170 y no está controlada, los lentes no le ayudan o el paciente ve borroso. Es por eso que a todos los pacientes diabéticos se les debe de evaluar y hacer la medida de la vista con glicemia normal o con la glicemia que el paciente controla. ¿Ya? Porque si no,
vamos a hacer de que el paciente tenga diferente tipo de medida de lentes. Va a tener medida para cada valor de glicemia. Entonces, esta es una patología donde sí la visión puede variar de acuerdo a los niveles de glucosa, pero en todas las demás condiciones la visión siempre se mantiene estable. No puede ser que un paciente diga, en la mañana está mirando borroso, ahora he aclarado mi visión y en la noche de vuelta se vuelve borroso. Si algo de eso ocurre y es cuantificable, probablemente el paciente sea diabético, ¿ya? Pero nadie puede hacer de que mejore o empeore la visión a voluntad. También puede haber cataratas en otras patologías como la distrofia miotónica, donde aparece hacia la tercera década de vida y para los 50 años, y es una visión que está produciendo muy deteriorada y hay que operar al paciente. De la misma forma, en la dermatitis atópica, que aparece entre los 20 y 40 años, hay también opacidades bilaterales que tienden a madurar rápidamente, a evolucionar en cuanto a lo que es opacidad, pues en forma rápida, por lo cual tendrían que también operarse. Ahora, hay cataratas que son inducidas por fármacos y cuando estas se producen, van a producir opacidades subcapsulares posteriores. ¿Qué fármacos son los que más están relacionados con esta génesis de catarata? Lo que es los corticoides, tanto tópicos como sistémicos, ¿ya? También con la clofamicina se dice que hay catarata, entonces los pacientes que toman estos medicamentos tienen que tener pues un seguimiento para tratar de solucionar el problema en su momento. Puede haber catarata porque hay procesos intraoculares que así lo van a expresar. ¿En qué circunstancias puede haber catarata por efecto de una reacción inflamatoria? En casos de uveitis anterior. La uveitis anterior es una de las principales causas de lo que se llama catarata secundaria, ¿ya? Cuando hay estas opacidades, estas uveitis anteriores, puede haber pues opacidades subcapsulares, si persiste la inflamación, puede haber diversos grados de sinequias cuando existe esta uveitis anterior. Cataratas secundarias también aparecen en lo que viene a ser miopías patológicas, ¿ya? Los pacientes que tienen miopía patológica, miopía más de 6 dioptrías, pueden presentar catarata secundaria. La miopía patológica, ¿qué otra cosa podría condicionar? Lo hemos dicho hoy día. Podría haber alteraciones en el sistema de suspensión del lente, ¿ya? Y también pues, cataratas secundarias pueden presentarse en diferentes tipos de distrofias hereditarias como una retinitis pigmentosa, atrofia girata, etc. Pero son de lo que viene a ser una presentación muy esporádica. Bien, en la catarata no traumática va a haber pues degeneración y opacificación de fibras que estaban previamente transparentes y que tienden a progresar. Esto se puede dar de una forma inmadura que va alcanzando una madurez en la medida que más proteína se va opacificando y una situación de hipermadurez cuando existe necrosis. ¿Por qué se produce? Está relacionado con el envejecimiento. No hay una causa exacta que produzca esta alteración del cristalino.
¿no? Entonces, pues, la catarata senil va a significar una opacidad del cristalino que se produce pues en los adultos sin que se pueda determinar su causa. Entonces decimos que es una catarata por envejecimiento. ¿Ya? Y esto lo vemos cuanto más años tenga el paciente, habrá más posibilidades de que el paciente tenga catarata. ¿Ya? Recuerden, catarata no es sinónimo de operación. Cataratas congénitas hay cataratas que son estacionarias. Puede alguien tener una catarata a los 60 años, pero no ser quirúrgico hasta de repente los 80, 90 o no. ¿Ya? Entonces, la catarata senil va a haber una serie de factores patogénicos hipotéticos que lo guardan relación con los radicales libres, etc., o con un envejecimiento normal del ojo, donde las proteínas solubles precipitan y pierden su transparencia. Entonces, cuando hay una catarata, el paciente va a ver, pues, por esa catarata, de una forma tal que ve todo oscuro. Los pacientes van a decir que están mirando como a través de una neblina. Y esto va acompañando de una pérdida progresiva de la visión. La pérdida de visión en la catarata es progresiva, demora meses, años. A veces los pacientes lo refieren como una situación que inició en forma aguda. Pero generalmente esto obedece a que el paciente toma conciencia de que no hay buena visión en ese ojo porque lo relaciona con algún evento en su vida al cual culpa de que le haya bajado la visión. Pero es una pérdida constante donde va a haber una disminución de todas las coordinaciones que tenemos. ¿Ya? La visión es un factor muy importante para todo tipo de actividades. En el proceso de desarrollo de la catarata se pierde lo que es la visión tanto para distancia como para cerca. Pero ocurre en la catarata un efecto donde va a haber una situación refractiva engañosa donde el paciente puede ver de cerca, incluso sin lentes. Y el paciente refiere que le ha mejorado la visión para cerca. Esto ocurre ¿por qué? Porque hay proceso de miopización con lo que viene a ser el progreso de la catarata, y esto hace que la visión del paciente para cerca pueda mejorar, pero transitoriamente. ¿Ya? No es algo definitivo, es una cuestión transitoria. El paciente puede comenzar a ver doble, puede haber deslumbramientos. ¿Por qué? Porque por efecto de la catarata ya no va a enfocarse solamente en un punto, de pronto se enfoca en 2, en 3 puntos diferentes, y esto produce este deslumbramiento que muchas veces refieren los pacientes. ¿Qué es lo que va a haber? Pues va a haber una opacificación de todo lo que vamos viendo, que va siendo progresiva hasta que llegue el momento en que no ve nada. ¿Ya? ¿Cuáles son los tipos básicos de catarata senil? La cortical, cuando involucra la corteza anterior y posterior; la nuclear, cuando está involucrando la parte central; y la subcapsular posterior. ¿Ya? Son las tres formas en que se manifiesta la catarata del adulto. La catarata cortical se presenta en el 40% de los casos. Va habiendo una catarata que va progresando en el tiempo, de tal el momento en que llega a formarse una catarata hipermadura o morganiana. ¿Ya? La evolución de todo esto
se da en meses o años, recuerden, ¿ya? Entonces, la catarata cortical en fase incipiente tiende a presentarse desde la periferia hacia la parte central, en un proceso que es progresivo, donde cuando ya afecta la parte central, pues habrá mayor disminución de la visión. Aumenta la hidratación, aumenta la opacidad, y ahí vemos una catarata cortical. Entonces, cuando estamos frente a un paciente que tiene una catarata cortical, vamos a experimentar este fenómeno de lo que viene a ser la leucocoria. ¿Qué implica la leucocoria? Una opacidad blanquecina en el área pupilar. ¿Ya? Esta es la forma como se presenta una catarata cortical, con una opacidad que es visible a través de la pupila, que se forma una leucocoria. Vean, un paciente con catarata bilateral donde se ve la leucocoria. Esto es evidente desde la parte externa del ojo o desde el examen externo, sin necesidad de lámpara, hendidura, nada de eso. ¿Ya? Pero conforme va progresando la catarata, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber alteraciones en lo que viene a ser la cápsula anterior del cristalino, donde comienza a dejar pasar lo que es productos que están dentro de la catarata hacia la cámara anterior, produciendo una reacción en la cámara anterior que puede conducir hacia un glaucoma anafiláctico. ¿Ya? Acá tenemos una catarata morganiana donde el núcleo generalmente está pues con las demás estructuras del cristalino, pero al haber necrosis de la corteza, etc., el núcleo cae. Esto vendría a ser una catarata morganiana. Entonces, esta catarata morganiana puede dar lugar pues a alteraciones en lo que es una reacción inflamatoria en cámara anterior. La gran mayoría de lo que es cataratas generalmente no producen ninguna complicación por efecto de la catarata en sí, salvo la disminución progresiva de la visión. Pero en las cataratas polares, sí, en la evolución puede haber complicación. ¿Y cuál es esa complicación? Lo que viene a ser el glaucoma facolítico, ¿ya? Por migración de estructuras del cristalino que pasan a la cámara anterior, la cámara anterior reacciona y esto produce un aumento de la presión intraocular. Y también pues la reacción inflamatoria va a hacer que a nivel de la malla trabecular, por donde se elimina el humor acuoso, también existe reacción inflamatoria y por lo tanto el humor acuoso salga con más dificultad y esto permite de que aumente la presión intraocular. ¿Cuál será el tratamiento del glaucoma facolítico? ¿Por qué se produce el glaucoma facolítico? Relación de las proteínas, ¿no? Por la catarata. Hay un docente que viene un cuarto para las 4 y se para ahí y me pone nervioso con todos los alumnos ahí que después le cierro la puerta hasta las 4. Hay que sacar el cristalino. Y hay catarata y encima está produciendo un glaucoma. Sacas el cristalino y se corrige todo.
La catarata nuclear, que es la más frecuente, el 50%, ahí va a existir un proceso de esclerosis que es progresiva en la parte central del cristalino. En este tipo de catarata, ¿qué es lo que va a existir? Una pigmentación parda que va incrementándose conforme pase el tiempo. En estos pacientes va a haber una miopización y la evolución es mucho más lenta, ¿ya? Al igual que en toda catarata, que es progresiva, pero acá es mucho más lenta. Algo que sí se observa en estos pacientes es que hay una discromatopsia adquirida. ¿Por qué razón? Porque la coloración que va adoptando la catarata es una coloración parda, de tal forma que el paciente, todo lo que va a ver del mundo exterior lo ve con ese tinte pardo. ¿Ya? Entonces hay una discromatopsia adquirida. Vea la catarata nuclear, cómo va progresivamente aumentando su color parduzco hasta convertirse en una catarata parda. También una catarata, vean, que ya se sacó con una coloración parduzca, y esto es porque debido al depósito de triptofano en lo que es el núcleo del cristalino. Y este tipo de catarata se llama catarata Brune-C, donde va a predominar lo que es la coloración parduzca por efecto del depósito de triptofano. En el 10% restante va a haber una catarata subcapsular posterior. En estos casos sí, cuando aparece, la evolución es mucho más rápida por la localización, tiende a ser bilateral y va a existir una alteración de la función más rápida, tanto en lo que es la visión lejana, pero sobre todo en la visión cercana. ¿Ya? La pupila puede verse negra, pero solamente en situaciones de dilatación. ¿Qué se está viendo acá con retroiluminación? Una opacidad subcapsular posterior. Tanto la brunescente, tanto la subcapsular posterior no es evidente desde la parte externa. Hay que examinar. ¿Ya? La leucocoria es más presente en la catarata cortical. Catarata subcapsular posterior, debido a que a corticoides que usa el paciente. Catarata subcapsular posterior. Muy bien. ¿Cuál es el tratamiento de la catarata? Quirúrgico. ¿Ya? Para que por ahí no caigan que no sé ahora con productos, con gotas, se sanan de todo. Los lentes, la catarata y todo, ¿ya? Es quirúrgico, ¿ya? Eso ténganlo presente. No hay tratamiento médico hasta la fecha, ¿ya? Bien, y el tratamiento es, como dice, exerético sustitutivo. Sacas la catarata y pones un lente intraocular. Si no pones lente intraocular, fracasó la operación. No es que después se va a poner el lente y va a mejorar la visión, etc. Fracasó la operación y tiene que asumirlo. ¿Ya? Entonces, la operación de catarata se hace, se saca la catarata y se pone el lente intraocular en el acto quirúrgico. ¿Ya? Cuando operamos de catarata, cuando existe una disminución de la visión que impide que el paciente pueda hacer sus actividades en forma, digamos, normal. O cuando existe una patología ocular que amerita que se saque la catarata para dar ese tratamiento por esa otra patología. Ejemplo, en casos de retinopatía diabética proliferativa, donde hay una catarata, pero es necesario colocar rayo láser para que no se complique por efecto de la retinopatía diabética.
¿Ya? Entonces, la cirugía de catarata es importante tener en cuenta de que las técnicas que actualmente se usan, que es la facoemulsificación, ¿no?, progresó. ¿Por qué? Porque hubo lo que se llama la aparición de sustancia viscoelástica. ¿Qué implica esto? De que esta sustancia viscoelástica protege las estructuras intraoculares de lo que viene a ser el acto quirúrgico en sí. Y otro, de que se hace bajo microscopio, donde se puede manipular mejor, pero además de eso, la aparición de un procedimiento que es la capsulorhexis circular continua, que lo vamos a ver. Se tiene que colocar un lente intraocular que tiene que medirse de acuerdo a lo que es la medida del paciente. No se pueden poner pues medidas aproximadas, ¿ya? Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que la anestesia que se usa para cirugía de catarata es una anestesia local, que no tiene repercusión sistémica. Incluso se puede usar gotas con un refuerzo a nivel intracamerular. Entonces, pues, si la operación de catarata es de pacientes que están en 75, 80, 85 o más años, pues les es favorable la operación porque no tiene repercusión sistémica. Incluso el acto operatorio demora media hora. Entonces, no hay contraindicación. Alentemos este tipo de cirugía. Bien, si alguno de ustedes es oftalmólogo y ya está de asistente, probablemente van a requerir o van a ser solicitados a que se operan o no con láser, ¿ya? Entonces, ahora la catarata, algunos pasos se hacen con láser. ¿Qué tan gravitante es eso para el paciente? Saquen ustedes sus conclusiones, ¿ya? Entonces, vamos a presentar acá de paso que más o menos les va a decir cuáles son los pasos de una cirugía de catarata y en qué momento se usa el láser en la cirugía de catarata, y después vamos a presentar otro video de una cirugía de catarata con todos los pasos, ¿ya? La cirugía de cataratas estándar empieza con la creación de una incisión a través de la córnea, usando un bisturí para permitirle al cirujano acceso a la catarata. El LENSEX proporciona la precisión y reproducibilidad personalizables del láser para la creación de la incisión. Capsulorhexis es el término médico usado para describir la eliminación de la capa externa del cristalino, lo que le permite al cirujano tener acceso para eliminar la catarata. Este es el paso más importante en su resultado visual. En la cirugía de cataratas estándar, este paso es realizado por el cirujano manualmente, creando una abertura circular con un instrumento manual. El láser LENSEX ofrece a su cirujano precisión para crear esta abertura circular y permite que el lente sea colocado de una forma que quede en la posición más efectiva posible. Esto permite al paciente experimentar los resultados visuales postoperatorios más predecibles. La cirugía de cataratas estándar requiere una máquina de facoemulsificación para segmentar y eliminar el contenido de la catarata. El objetivo del cirujano es reducir la cantidad de energía de faco usada para eliminar la catarata. El láser LENSEX realiza la fragmentación del cristalino, creando segmentos fácilmente disecables para una eliminación eficiente con poca o ninguna energía de faco. Con los pulsos de láser usados, el láser LENSEX proporciona al cirujano una reducción de 43% en la energía de faco y una reducción de 51% en el tiempo de faco en comparación con el procedimiento de cataratas estándar. Bien, entonces, el procedimiento para la operación de catarata es la facoemulsificación.
que se hace por una incisión pequeña de 3 milímetros. ¿Ya? Bien, ¿qué hace el láser de femtosegundo? Se supone que las zonas de ingreso hacia el ojo se hace de una forma más personalizada. Uno. Otro, la capsulorhexis circular continua que se hace en forma manual, el láser lo hace y nosotros entramos y sacamos solo la parte que ya está hecha, ¿no? Sacamos eso. Y el tercer proceso es de que el lente intraocular tenemos que fragmentar en 2, en 4. El láser, ¿qué hace? Te lo fragmenta en 2, en 4, en 8, en lo que quieras. ¿Y esto en qué se traduce? En que lo que es la energía del facoemulsificador se usa mucha menor energía, menos tiempo, por lo tanto, menor reacción inflamatoria. ¿Ya? Entonces, La cirugía de todo lo que cataratas hace estándar empieza con la creación de una todo lo que hace el láser de femtosegundo lo hacemos, pero ahora ya llaman la cirugía tradicional, la forma manual, etc. ¿Ya? Pero entonces veamos lo que ocurre en una facoemulsificación. Incisión principal. Introduzco viscoelástico para mantener amplia la cámara anterior y proteger los tejidos intraoculares, especialmente el endotelio corneal. Incisión accesoria. Se supone que eso hace lo que es el láser de femtosegundo en forma personalizada. Capsulorhexis circular continua. Con una pinza especial realizo una abertura circular en la cápsula anterior de la catarata, es decir, una capsulorhexis circular continua de unos 5 milímetros de diámetro. Si es menor, dificulta la cirugía y si es mayor el centrado de la lente intraocular. Si se rompe hacia el ecuador, puede ser preferible parar la facoemulsificación y seguir la cirugía con una técnica manual sin ultrasonidos. Hidrodisección. Inyecto un suero enriquecido, solución salina balanceada, para separar la cápsula del resto de la catarata. Se aprecia una ola de fluido pasando por la superficie posterior. Es importante que el núcleo rote con facilidad, como se aprecia en este caso. El facoemulsificador inyecta fluido continuamente para mantener la cámara anterior. Con ultrasonidos torsionales realizo un surco para dividir la catarata por la mitad. Existen muchas variantes al realizar la facoemulsificación, pues cada oftalmólogo tiene sus preferencias. Con la pieza auxiliar giro la catarata para profundizar el surco por el lado contrario. Con ayuda de la pieza auxiliar y el facoemulsificador actuando en dirección contraria, divido la catarata en 2 mitades. El aparato emite ultrasonidos que emulsifican o disuelven el núcleo duro mientras aspira los restos de la catarata resultantes. En este momento estoy eliminando la mitad del núcleo duro de la catarata. Ahora sigo poco a poco con la otra mitad hasta que todo el núcleo duro es emulsificado y absorbido. Con una punta de irrigación-aspiración introduzco solución salina balanceada mientras extraigo las masas, es decir, los restos blandos de catarata que quedan después de extraer el núcleo.
Incisión principal. Introduzco viscoelástico para mantener amplia la cámara anterior y proteger los tejidos. Incisión principal. Introduzco viscoelástico para mantener amplia la cámara anterior y proteger los tejidos intraoculares, especialmente el endotelio corneal. Incisión accesoria. Capsulorhexis circular continua. Con una pinza especial realizo una abertura circular en la cápsula anterior de la catarata, es decir, una capsulorhexis Esa circular capsulotomía continua lo hace de unos 5 láser. milímetros de diámetro. Si es menor, dificulta la cirugía, y si es mayor, el Ya llegó el docente.